Buenos días, hermanos. Qué alegría verlos en esta mañana. Realmente hemos tomado una buena decisión, el venir hoy para poder alabar juntos a nuestro Señor en este primer día de la semana. El tema de hoy, hermanos, precisamente se titula La decisión de su vida. Nuestro hermano Martín daba lectura al libro de Josué. Josué, ese valeroso varón que después de Moisés guiaba al pueblo de Israel, sacado de la esclavitud egipcia, pues venía en el desierto y lastimosamente el pueblo se apartó mucho de seguir fielmente la palabra de Dios, y Josué en este momento ahí les dice: ¿qué van a hacer ustedes? ¿Quieren seguir a los dioses a los cuales adoraban allá en Egipto? ¿O quieren seguir a los dioses a los cuales hoy en estas tierras también se alaba o se dirigen? Y toma la de mejor decisión Josué y les dice: pero mi familia y yo, mi casa y yo, serviremos a Jehová. Hermanos, ¿se ha puesto a pensar usted alguna vez, o quizás en este momento pueda ponerse a pensar, qué hubiera pasado en su vida porque hoy está aquí? ¿Qué hubiese pasado tiempo atrás cuando tenía que tomar una decisión? Si hubiese tomado otra decisión, ¿dónde estaría ahora? ¿Qué sería de su vida? ¿Qué estuviese pasando en este momento en su vida? ¿Dónde estaría? Recordemos, hermanos, que en nuestra vida diaria nosotros estamos tomando una serie de decisiones. Hay decisiones muy importantes en la vida que tenemos que tomar, pero tomamos millones de decisiones tan pequeñitas, tan chicas, que a veces no nos damos cuenta. Pero cada instante nosotros estamos tomando decisiones en nuestra vida. Los siervos de Dios, hermanos, para que podamos tener éxito en nuestra vida, en lo que va a ser nuestra vida, tenemos que dar importancia inclusive a aquellas decisiones pequeñas que debemos tomar. Recordemos esta parábola allá en Mateo capítulo 25 de nuestras Biblias, hermanos, la parábola de nuestro Señor Jesús, hablando de los talentos, y dice en capítulo 25, versículo 14, y vamos a leer hasta el verso 23, dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo:
bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Miren, hermanos, vamos a leer hasta aquí, porque sabemos qué pasó con el que guardó el talento, ¿verdad? El que lo escondió. Pero para que nosotros como siervos de Dios, como hijos de Dios, fieles a nuestro Señor, tenemos que también ser fieles, dice aquí la palabra, en lo poco. Nuestro Señor nos ha dado talentos a nosotros. Tenemos cualidades, tenemos bendiciones. ¿Qué estamos haciendo nosotros con esas cualidades, con esos dones, con esos talentos que Dios nos ha dado? ¿Estamos siendo fiel con nuestro Señor? ¿Estamos duplicando esos talentos? ¿Podremos en aquel instante, cuando estemos frente a nuestro Dios en aquel día, decirle, Señor, me diste estas cualidades, me diste estas bendiciones, mira? El Señor entonces nos llamará y nos dirá, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Hermanos, tenemos muchos ejemplos en las Escrituras para poder tomar nosotros las decisiones correctas en nuestras vidas, para no equivocarnos como muchos se equivocaron también. En el transcurrir de la historia de hombres y mujeres de Dios, vemos que así pasó. José, por ejemplo, me encanta dar este ejemplo de José, aquel joven muchacho de 17 años, que era el menor de los hijos de Jacob y que fue maltratado por sus mismos hermanos y que fue vendido, ¿verdad?, al pueblo, llevado a Egipto como esclavo. Pero José era temeroso de Dios. José, ese joven, ese muchacho, era fiel a Dios. Y así se comportó aún estando lejos de su familia, aún habiendo soportado la maldad de sus hermanos. Estando José en Egipto, Potifar, quien lo compró, lo miró y lo llevó a su casa y lo puso porque él tenía muchos dones. Él miraba que este joven tenía la mano de Dios sobre él y hacía las cosas bien. Y entonces Potifar lo puso como su mozo ahí en su casa. Dice, vamos a leer Génesis capítulo 39 para recordar los episodios de este joven José allá en Egipto. Versículo 39, vamos a leer verso 4, primeramente dice, así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. ¿Sí? Potifar miró que era un buen siervo, lo puso sobre todas las cosas de su casa, como el mayordomo de todas las cosas en su casa. Él estaba ahí, José, pero miren lo que pasa. Versículo 7 en adelante dice, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa allí, y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo,
mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. José fue acosado por la mujer de Potifar. Pero grande fue la decisión de José, ¿verdad? Joven, no había nadie en la casa. Pero él dice, ¿cómo puedo yo hacer este grande mal a mi Señor, a mi amo que me ha puesto todo a disposición de la casa, a que cuide? Joven fiel a su Señor terrenal. Pero él dice más aún, ¿y cómo podré pecar contra mi Dios? Porque nosotros tenemos un Dios que lo está mirando todo. ¿Cómo podremos cometer semejante falta? ¿Cómo podremos nosotros cometer semejante pecado? Decisiones que tenemos que tomar, decisiones que tomó José. Y José, hermano, fue acusado injustamente por la mujer de Potifar y fue metido preso en la cárcel allá en Egipto. Pero él estando en Egipto, aún así no cambió su fidelidad. Dice el verso 22, estando en la cárcel José, y dice, y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Fue y sirvió también en la cárcel, porque era un hombre temeroso de Dios y era notorio, y así entonces lo acogían y lo ponían de una manera especial que siga sirviendo. Las decisiones, hermanos, nos hacen distintas personas. Las decisiones pequeñas que nosotros creemos que son insignificantes, son decisiones grandes en nuestra vida que hacen que resaltemos en este mundo de oscuridad, que nos hacen diferentes en este mundo, que tengamos bendiciones de Dios, que seamos acogidos por nuestros hermanos, por nuestro pueblo, por nuestros conciudadanos, que nos hagan ver diferentes. Daniel también fue otro hombre de Dios que recordamos que yendo y siendo llevado a Babilonia, todo el pueblo sumisos allá porque, bueno, Babilonia había ganado y habían llevado prisionero a todo el pueblo de Israel. Leemos otro ejemplo, Daniel capítulo 6. Daniel era temeroso de Dios. Daniel oraba al Señor todos los días. Abría sus ventanas y oraba con la mira hacia Jerusalén y clamaba a Dios fervientemente. Adoraba a Dios todos los días. Oraba al Señor. ¿Y qué pasó con Daniel? Dice, vamos a leer Daniel capítulo 6, versículo 1 al 10. Dice, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey
y dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada, firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Miren, vamos a comentar un poco. Querían estos malos gobernadores que miraban a Daniel, pues este rey Darío lo había colocado en un puesto superior. Y entonces querían hacer algo para que ese hombre, Daniel, no estuviese por encima de ellos. Pero vemos aquí que otra vez este hombre de Dios tenía el favor del Señor, y este rey babilónico lo había puesto en un sitial especial para que cuide de todo el reino. Pero estos malos funcionarios que habían quedado en una situación inferior a Daniel, querían perjudicarlo, querían hacerle daño. Y entonces buscan cómo. No encontraban nada porque este era recto. Daniel era perfecto en cuanto a su servicio al reino. Entonces dijeron, vamos a buscar cómo hacerle daño. Y fueron y endulzaron el oído, ¿no? Salameros ahí al rey. Oh, rey supremo, haz esto, pon una ley que solamente a ti se pueda adorar. Ellos sabían que Daniel oraba a Dios todos los días. Entonces dijeron, aquí lo vamos a tumbar a esto, aquí lo vamos a acusar. Y el rey Darío no se dio cuenta de esta situación. Conocía a Daniel, lo apreciaba muchísimo. Cuando emitió el edicto, ya fue demasiado tarde cuando se dio cuenta, pero el edicto ya estaba dictado. Pero aquí lo más importante es saber qué hizo Daniel. Dice el versículo 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias a Dios delante de su Dios como lo solía hacer antes. Qué decisión, ¿no? No fue para nada motivo de que él se escondiera y dijera, ay, el edicto, no puedo hacer nada, mejor cierro mis ventanas y oro de aquí de adentro nomás. Él hizo tal cual lo hacía todos los días. Y por esa razón fue tomado prisionero y llevado al foso de los leones, pero sabemos que el Señor lo cuidó. Decisiones, hermanos, que debemos tomar. ¿Qué pasaría si a nosotros nos prohíben adorar a Dios? ¿Qué haríamos si a nosotros nos dicen no pueden orar a Dios? ¿Nos quedamos en la casa? ¿Nos encerramos? ¿Lo negamos al Señor cuando nos digan ustedes son cristianos? ¿Nos escondemos? ¿Huimos? ¿Qué vamos a hacer, hermano? ¿Qué pasaría? ¿Qué decisión tomaríamos? ¿O enfrentaríamos valientes y no nos importaría morir por el Señor Jesús, sabiendo que tenemos un galardón allá en los cielos? Es importante, hermanos, que seamos fieles a nuestro Señor en nuestras decisiones, aún en aquellas cosas pequeñas. No se logra, hermanos, el éxito solamente mirando de las decisiones importantes de nuestra vida, diciendo, no, esto es importante, esto lo voy a hacer así y así, y voy a pensarlo bien. Y las decisiones pequeñas, no importa si sí o si no, no vale. No, hermano, todo es válido, todo es necesario tomar importantes decisiones.
Aún por aquellas que digamos, no, pero si no tiene mucha importancia, si sí o si no. Además, nadie va a saber si lo hago o no lo hago. La Biblia no dice si lo puedo hacer o no lo puedo hacer. Quizás sí, quizás no. Hermano, el libro de Proverbios está lleno de muchas enseñanzas maravillosas que nos muestra que aún hasta las pequeñas cosas y nos sirven de ejemplo a nosotros para que podamos tomar mejores decisiones. El libro de Proverbios, vamos a Proverbios capítulo 6 y vamos a ver este ejemplo de la hormiga. Nosotros miramos a las hormiguitas, ¿verdad? Cómo están caminando de aquí para allá, llevando ese alimento. Cada una se carga y va y vuelve, entra a su cueva ya. Dice Proverbios capítulo 6, versículos 6 al 11, dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantas de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Es maravilloso mirar, ¿no es cierto?, contemplar estos ejemplos. Son tan insignificantes, pero cuánto mensaje nos da. Muchas veces nosotros somos muy dejados y dejamos pasar las cosas. No tomamos decisiones ya en nuestras vidas. No prevemos quizá algunas situaciones que pueden acontecer en el futuro. Hay tiempo todavía, después, y estamos dejando pasar la situación. Cuando acordamos, va a ser demasiado tarde, ¿no es cierto? Cuando acordemos, la necesidad ya nos llenó, ya no podremos cubrir, ya no podemos hacer las cosas. Cuando acordamos, estamos pobres. Y hablando de la espiritualidad, estamos pobres espiritualmente, porque hemos dejado pasar muchas situaciones en el tiempo y no nos hemos preparado a su debido tiempo. No hemos dedicado las cosas para el Señor, para nuestra vida espiritual. Y nos hemos quedado, nos hemos estancado, nos hemos empobrecido espiritualmente. Entonces será demasiado tarde. No esperemos a que sea demasiado tarde, hermanos. Comencemos a trabajar. Comencemos a llegar, a poder llegar a ser la persona que quiere Dios que seamos, hermanos. No dejemos pasar el tiempo. Recordemos esta palabra del escritor a los Hebreos que nos llama la atención a todos y llamó a la atención a los hermanos desde el primer siglo. El libro de Hebreos en capítulo 5, versículo 12 al 14 dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Porque debiendo ser ya expertos, porque debiendo ser ya titulados verdaderamente cristianos, maduros, aún dice, tienen necesidad de lo básico de la palabra de Dios. Aún son inexpertos, aún necesitan la leche,
No pueden discernir entre el bien y el mal. No hay madurez todavía. No pueden recibir el alimento sólido. Hermanos, tenemos que prepararnos. Tenemos que seguir creciendo. Tenemos que llegar a la estatura, a la plenitud de conocer a nuestro Señor Jesucristo, conocer su altitud, su grandeza, para poder estar así en las cosas de nuestro Señor, para que nada nos haga movernos siquiera un poco de las tentaciones y situaciones en las cuales nos encontramos cada día, para que rápidamente podamos tomar las decisiones como verdaderos cristianos. Pero muchas veces, hermanos, nos dejamos llevar muy fácilmente porque aún no hemos llegado a la estatura, no hemos llegado a ser maduros espiritualmente. Recordemos, hermanos, que nadie llegará al cielo por casualidad. Al cielo se va a llegar por una gran bendición de Dios, hermanos, pero esa gran bendición de Dios requiere que nosotros demos los pasos necesarios para que podamos ser bendecidos con ese regalo inmenso de nuestro Señor. Es cierto que Dios es amoroso, que ha dado grandes bendiciones, pero ha dado también la manera en cómo nosotros tengamos que encaminarnos en ese camino maravilloso para que podamos llegar allá a los cielos. No puede ser que tengamos toda la palabra del Señor, tengamos el Evangelio, tengamos todo en bandeja de oro y nosotros no tomemos los pasos necesarios para poder llegar al reino de los cielos. El profeta Isaías ya lo anunciaba allá en el tiempo antiguo. Dice Isaías capítulo 35, hermanos, versículo 8. Isaías 35, versículo 8 dice, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. Y el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Hermanos, se había profetizado ya que habría un camino por donde caminar, por donde andar. Un camino maravilloso en el cual se necesita dejar todas las cosas del mundo para andar en santidad, apartado de las cosas del mundo, apartado del pecado. Porque no pasará, dice, por él nada que sea sucio, nada pecaminoso, y andaremos con el Señor. Esa era la profecía, hermano. Estaba anunciado miles de años antes que venga nuestro Señor Jesucristo. Y andando, dice, en el camino, aún por más torpe que uno sea, pero si estamos en Él, no nos vamos a extraviar. Tenemos que estar en Cristo, hermano. Tenemos que llegar a nuestro Señor. Tenemos que entrar por esa puerta, como dice Mateo capítulo 7, versículo 14, ¿verdad? Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y son pocos los que la hallan. Hay que encontrar el camino. Nosotros que ya hemos dado el paso para encontrar a nuestro Señor, recordemos que dice el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Hay que encontrar el camino, hay que encontrar la puerta, angosta, camino también angosto, pero debemos andar por ahí, apartado de las cosas malas, tomando siempre las mejores decisiones, no como aquellas decisiones que toma el mundo afuera, que creen ser muy sabios en su entender, en su raciocinio, y van por el camino ancho que lleva a la perdición. Hermanos,
Si continuamos haciendo el resto de nuestra vida lo que hemos venido haciendo hasta ahora, quizás, hermano, andamos dando malos pasos. Tenemos que pensar bien qué es de nuestra vida espiritual, cómo estamos andando, hacia dónde nos estamos dirigiendo. ¿Será que estamos caminando hacia arriba? ¿Será que estamos creciendo espiritualmente? ¿Será que estamos llegando a ser maestros? ¿O aún somos niños todavía? ¿Aún estamos gateando? ¿Aún no podemos subir las escaleras hacia la eternidad? Pensemos, hermanos, en nuestra condición espiritual. Meditemos profundamente, hermanos, porque Dios nos tiene preparado un lugar especial. Pero nosotros debemos poner esos talentos, esas cualidades, esas bendiciones al servicio de Dios para que podamos ser grandes en el Señor, para que Dios nos pueda dar más, ¿verdad? Para que nos diga, en lo poco has sido fiel, en lo mucho recibirás mi bendición, nos dirá el Señor, si andamos por el camino correcto. Hermanos, tomemos las mejores decisiones. Si hoy en esta mañana algún amigo que nos visita quiere tomar la mejor decisión de su vida, que es el dar el paso de obediencia a Dios, sabiendo de que Dios le está esperando con los brazos abiertos y de que Él dice, venid a mí, benditos de mi Padre, y de que Él dice, pongan su carga sobre mí, y de que Él dice, yo lavaré sus pecados, y de que Él dice, yo los acompañaré todo el tiempo, y de que Él dice, yo tengo un lugar preparado en los cielos para usted. Vamos a orar, hermanos. Quiero que nos pongamos de pie en esta mañana. Si hoy alguien quiere acompañarnos, a los que ya hemos tomado la decisión de obedecer el Evangelio, hemos sido sumergidos en las aguas del bautismo, hemos venido a formar parte de la iglesia espiritual, de la familia de Dios. Si hoy alguien quiere dar ese paso de obediencia y quiere también rendirse a los pies del Señor, hoy quiere tomar esa decisión muy especial e importante, quédese de pie cuando hemos terminado la oración. Oremos, hermanos. Padre amado, Padre celestial, bendito Dios, no nos cansamos de agradecerle infinitamente, Señor, todas las bendiciones maravillosas que usted ha hecho y ha dado sobre todos nosotros. Gracias, Señor, por cuidarnos, gracias por bendecirnos. Gracias, Señor, por darnos su palabra. Gracias, Señor, por cumplir su promesa de la oferta maravillosa de su Hijo amado, al morir en la cruz del Calvario por nosotros, para darnos así la entrada a la familia espiritual. Le rogamos, Señor, que nos acompañe cada día, que nos proteja de todo mal, que nos ayude a tomar las mejores decisiones para nuestra vida, que podamos como su familia servirnos los unos a los otros y servirle a usted cada día, cumpliendo así su palabra, siendo fieles en lo poco, para que usted nos limpie nuestros corazones, nuestras vidas, y nos regale lo más grande que anhelamos, estar en su presencia aquel día y vivir eternamente con usted allá en los cielos. En esta mañana oramos también por nuestros amigos, por aquellos que todavía no han tomado la decisión valerosa de serle fiel a usted, sometiéndose a su santa voluntad, obedeciendo su evangelio. Le rogamos, Padre, que usted toque esos corazones para que también sean nuestros hermanos, para que también sean sus hijos y para que también crezcamos juntos, para que en aquel día podamos ser recibidos con los brazos abiertos. Le rogamos, Señor, en esta mañana su grande bendición para todos los que estamos aquí
Y para aquellos que aún no han tomado la decisión firme de obediencia, que usted les llame profundamente y que en esta mañana sea usted recibiéndoles. Se lo rogamos, Padre, orando en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios está llamando. Y es maravilloso cuando hay la decisión firme de obediencia. Cuando nosotros nos rendimos a sus pies. Nuestro amigo, querido Guido Moñe de cariño, se ha quedado de pie en esta mañana. Ha tomado la mejor decisión de su vida. Nosotros estamos felices por esa decisión. No se imagina cuánta alegría hay en los cielos. Hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Guido, ¿cree que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Usted cree que nuestro Señor Jesús vino a esta tierra, entregó su vida, murió en la cruz de Calvario para que podamos ser libres de todo pecado? ¿Quiere ser bautizado para el perdón de sus pecados? Por esa confesión hecha pública delante de toda la iglesia, después de concluido el servicio vamos a proceder a cumplir así su obediencia. Que Dios le bendiga. Tome asiento, mi hermano. Bienvenido a la familia. Vamos a continuar en nuestra adoración para así también finalizar con el servicio en este día. Pase, mi hermano. Que Dios les bendiga, hermanos.